Valeria Márquez no era una desconocida para las redes. Su rostro era habitual en historias de Instagram, campañas publicitarias y fiestas exclusivas donde no cualquiera tenía acceso. Joven, carismática, con una vida que muchos envidiaban desde fuera, pero que por dentro escondía una cuenta regresiva silenciosa. El día de su muerte, los titulares la llamaron víctima. Pero lo que nadie sabía, ni sus amigos más cercanos, ni su propia familia, era que Valeria se llevó un secreto a la tumba. Uno que ni ella misma, tal vez, alcanzó a conocer. Fue en la morgue, bajo la luz fría de las lámparas forenses, donde la verdad salió a la superficie. Durante la autopsia, los médicos encontraron algo que estremeció a todo el equipo. Valeria tenía 3 semanas de embarazo, un embrión diminuto, una vida en formación, una existencia que ni siquiera había sido anunciada al mundo y que fue arrebatada sin haber pronunciado una palabra. No estamos hablando de un simple crimen. Estamos hablando de 2 vidas apagadas al mismo tiempo. Una joven en la cúspide de la fama y un ser que apenas estaba empezando a ser. Un embarazo oculto, un padre desconocido y un silencio que empieza a volverse insoportable. Quédate hasta el final, porque esta historia es mucho más que una tragedia viral. Es una red de sombras, poder, miedo y muerte. Y aún quedan muchas piezas por encajar. La escena era como tantas otras, una víctima joven, un caso que apuntaba al entorno del crimen organizado y una sociedad expectante por respuestas. Pero en la sala de autopsias, algo hizo que los forenses se miraran entre sí con sorpresa. Al examinar el cuerpo de Valeria Márquez, uno de ellos notó una anomalía, minúscula, apenas perceptible, y sin embargo, suficiente para cambiarlo todo. Dentro de su útero, los peritos hallaron un embrión, 3 semanas, tan pequeño que no pesaba más que una gota de agua, tan silencioso que nadie había sospechado de su existencia. Ningún examen médico previo, ninguna consulta registrada, ninguna ecografía. Este embarazo era completamente desconocido. Y aún más perturbador, nadie, absolutamente nadie, ha podido identificar al padre. Ni sus amistades más cercanas, ni su círculo profesional, ni sus familiares. Fue una decisión privada, un accidente del que no tuvo tiempo de hablar, o el resultado de un episodio oscuro del que Valeria nunca se atrevió a contarle a nadie. El hallazgo del embrión no solo modificó la forma en que se mira su asesinato, lo duplicó. Porque ya no estamos hablando de una sola víctima, estamos ante un crimen que involucra una segunda vida, una que nunca tuvo voz ni nombre, pero que existía y murió con ella. Comenta abajo, ¿crees que este embarazo fue voluntario o fue el resultado de algo que Valeria jamás pudo confesar? Suscríbete, dale like y comparte este video si crees que la verdad completa aún no ha salido a la luz y que este crimen es más profundo de lo que muchos quieren aceptar. Valeria Márquez no era una mujer que pasara desapercibida. Su belleza, su fama y su creciente presencia en redes sociales la rodeaban de personas influyentes, figuras públicas, empresarios poderosos y, según diversas fuentes, hombres vinculados al crimen organizado. Durante meses fue vista en eventos exclusivos, abordando autos de lujo y compartiendo momentos con rostros que nunca aparecían en sus publicaciones, pero que todos en su entorno sabían que estaban allí. Y sin embargo, tras el hallazgo del embarazo en la autopsia, ninguno de ellos habló. Ningún ex, ningún amigo íntimo, ningún rostro del poder que alguna vez se cruzó con ella, ni una sola declaración, ni siquiera un intento de deslindarse. El silencio fue total. ¿Fue miedo, vergüenza o un intento deliberado de encubrimiento?
Las autoridades aún no han podido identificar al padre. No hay pruebas de ADN disponibles. No hubo testamento genético en vida. Y entre todos los hombres que pudieron haber tenido una relación con ella, nadie ha dado un paso al frente. Y eso, en sí mismo, es una pista. Porque a veces, quien guarda silencio no es inocente. Un bebé sin padre declarado, una madre asesinada y un entorno de poderosos que prefieren desaparecer del mapa. ¿Será que alguno de ellos sabía del embarazo y eso lo volvió un riesgo? ¿O estamos frente a alguien con suficiente influencia para borrar su rastro por completo? Escribe en los comentarios. ¿Quién crees que es el padre? ¿Y por qué crees que aún no ha aparecido? Hay preguntas que duelen y otras que, aunque incómodas, son imposibles de ignorar. Desde que se reveló el hallazgo del embrión en la autopsia de Valeria Márquez, algo no encaja. Ella nunca mencionó estar embarazada. No dejó rastros médicos. No buscó ayuda. No lo comentó con amigas, ni siquiera con su madre. Y eso ha levantado una de las hipótesis más duras de todo el caso. ¿Y si ese embarazo fue producto de una violación? Valeria estaba rodeada de hombres que tenían algo en común: poder, dinero, influencias, acceso a todo y control sobre todos. En ese tipo de ambientes, las reglas no existen. Las mujeres, muchas veces, no son vistas como personas, sino como propiedades, objetos, monedas de cambio, trofeos. Una de sus amigas más cercanas, que pidió permanecer en el anonimato, lo dijo claramente. Últimamente la veía nerviosa, distante. Me dijo que alguien la estaba presionando para cosas que no quería hacer. Y no hablaba de contratos. Eso no es una simple frase. Es un grito que nadie escuchó. La posibilidad de que Valeria haya sido abusada sexualmente no solo es real, es aterradora. Y si ese fue el origen del embarazo, entonces lo que parecía un crimen pasional o un ajuste de cuentas se convierte en una doble violación, una al cuerpo y otra al silencio de la justicia. ¿Fue una amenaza que no pudo detener? ¿Una advertencia ignorada por quienes sabían y callaron? Comenta. ¿Crees que esta línea de investigación ha sido ignorada por presión externa? ¿Debe la justicia priorizar esta hipótesis antes de que se enfríe la verdad? 3 semanas. Esa era la edad exacta del embrión encontrado en el útero de Valeria Márquez durante la autopsia. 21 días. Lo que para muchos es apenas el inicio del calendario menstrual. Para la ciencia forense, fue una revelación que transformó este caso en algo mucho más complejo. A las 3 semanas, una vida apenas comienza a tomar forma. No hay latido detectable en una ecografía convencional. No hay síntomas físicos. No hay cambios evidentes en el cuerpo. Y sin embargo, esa vida ya existía. No era visible. No era planeada. No había sido anunciada ni celebrada. Pero estaba ahí, silenciosa, frágil, a punto de convertirse en algo irreversible, si le hubieran dado la oportunidad. La mayoría de las mujeres no saben que están embarazadas a las 3 semanas. Todo indica que Valeria tampoco lo sabía. Pero lo que sí había comenzado a sentir, y esto lo confirmaron personas cercanas a ella, era un cambio de comportamiento. Estaba tensa, reservada, como si caminara sobre una línea invisible, sabiendo que cualquier paso en falso podría costarle caro. Y aquí surge una de las preguntas más inquietantes de toda esta historia. ¿Ese embarazo, aunque desconocido para ella, se había convertido en un problema para alguien más? Porque si alguien más sí lo sabía, si el padre era una figura poderosa, con conexiones, con algo que perder, entonces ese embrión ya no era solo una vida en desarrollo, era un riesgo, un detonante, un escándalo que debía ser silenciado antes de que explotara. Piensa en esto. 3 semanas
Es poco tiempo para notarlo, pero suficiente para que el entorno del padre, si es que era influyente o peligroso, lo detectara. Y si así fue, entonces la ejecución de Valeria ya no fue solo una advertencia, fue un encubrimiento. Una vida que apenas había comenzado, pero que significaba demasiado para alguien que no estaba dispuesto a asumir las consecuencias. Y aquí aparece el otro lado de esta tragedia: la negligencia del sistema judicial. Hasta ahora, nadie ha catalogado este crimen como doble homicidio. Y sin embargo, los hechos están sobre la mesa. Había una segunda vida, y fue interrumpida, bruscamente, fríamente, junto con la madre. Comenta abajo. ¿Crees que este hallazgo debería cambiar por completo el enfoque de la investigación? ¿Fue este bebé el verdadero motivo detrás del asesinato? Los medios fueron claros, o eso parecía. Asesinan a influencer, decían los titulares. Una noticia más en la vorágine digital. Un crimen que, aunque brutal, parecía encajar en el patrón de violencia que envuelve a tantas figuras públicas con vínculos oscuros. Pero lo que esos titulares no dijeron, lo que los noticieros evitaron pronunciar, fue que Valeria Márquez no murió sola. Dentro de su cuerpo, en silencio, había otra víctima. Una vida incipiente. Un embrión de apenas 3 semanas. Demasiado pequeño para ser sentido, pero lo suficientemente humano para haber sido contado. Este no fue un asesinato, fue un doble crimen. Pero hasta hoy, ni una sola autoridad lo ha reconocido como tal. Ni un fiscal, ni un agente del Ministerio Público, ni siquiera un comunicado vago desde la Fiscalía General. Nadie ha dicho, también murió un bebé. Nadie se ha atrevido a colocar ese detalle en el expediente como lo que realmente es, un agravante legal. Y eso levanta preguntas que incomodan. ¿Por qué? ¿Por qué ese embrión no cuenta como víctima ante la ley? ¿Es miedo a abrir un nuevo proceso judicial? ¿O es presión directa de quienes tienen el poder suficiente para mantener las cosas en silencio? Porque hay algo que debes saber. En muchos países, la muerte de un bebé en gestación sí se considera homicidio. Más aún si fue causado de forma intencional, durante un acto violento. Y aquí hay pruebas médicas, autopsia, registro forense. Todo lo necesario para reabrir el caso bajo una nueva figura penal. Pero el Estado ha optado por ignorarlo, como si esa segunda vida fuera irrelevante, como si nombrarla complicara demasiado las cosas, como si reconocerla pusiera en riesgo algo o a alguien, y así, esa vida desaparece por segunda vez. No solo fue eliminada dentro del cuerpo de su madre, ahora también es borrada del relato oficial, convertida en nada. Y mientras tanto, el padre sigue ausente, el asesino impune, y el sistema callado. Comenta ahora, ¿crees que este caso debería ser tratado como un doble homicidio? ¿O estamos frente a una justicia selectiva que solo responde cuando conviene? Valeria Márquez era conocida como influencer, pero no era solo eso. Era mucho más que una cara bonita frente a una cámara. Detrás de las publicaciones brillantes y los patrocinios publicitarios, había una vida rodeada de poder, secretos y personas que no aparecen en redes. Valeria tenía acceso a círculos exclusivos, eventos donde no se permiten celulares, reuniones privadas en mansiones con escoltas en la entrada y acuerdos fuera de todo contrato formal. Cenas donde el lujo se mezclaba con el silencio y el silencio con el miedo. Según fuentes cercanas a la investigación, su celular contenía más que fotos, audios y mensajes de seguidores. Había conversaciones privadas con figuras influyentes, hombres con antecedentes, empresarios con conexiones turbias y nombres que han sido vinculados al lavado de dinero y crimen organizado. ¿Qué hacía Valeria en medio de ese mundo? ¿Era parte de él?
¿O estaba atrapada sin salida? Uno de los investigadores filtró un dato inquietante. Hay mensajes que no sabemos si borrar fue una decisión personal o una advertencia cumplida. Además, algunos contratos en los que figuraba su nombre no pueden rastrearse. Ni empresas, ni registros fiscales, ni responsables legales. Solo pagos, depósitos y cláusulas firmadas en silencio. ¿Y si su embarazo se convirtió en un problema para alguien con demasiado que perder? ¿Y si esa nueva vida, aunque ella no lo supiera aún, era el riesgo de que una verdad saliera a la luz? Una verdad que podía vincular a personas que harían lo que fuera para no ser expuestas. Porque cuando alguien como Valeria, con acceso a círculos de poder, termina embarazada y luego muerta, no es paranoia pensar que fue silenciada, es sentido común. Y hay algo más. Varios de sus conocidos más frecuentes han desaparecido de redes sociales. Otros se han negado a hablar, incluso bajo anonimato. Y algunos han sido asesorados legalmente para no dar declaraciones. Déjanos tu teoría en los comentarios. ¿Crees que su entorno tenía algo que ver con su muerte? ¿Y que el embarazo fue el detonante que convirtió una amenaza en una ejecución? Cuando se filtró el informe forense sobre Valeria Márquez, lo lógico habría sido que los medios estallaran, que los titulares cambiaran, que los noticieros abrieran con un escándalo mayor, asesinada mientras estaba embarazada. Pero no fue así. La mayoría de los portales que cubrieron su caso bajaron la intensidad. Algunos eliminaron publicaciones, otros editaron sus notas originales, y muchos ni siquiera mencionaron el embarazo. Un dato tan crucial, tan sensible, tan poderoso, fue silenciado. ¿Por qué? ¿Qué motivó a tantos medios, distintos, en países diferentes, con líneas editoriales opuestas, a coincidir en el silencio? ¿Fue miedo? ¿Censura desde niveles más altos? ¿O una llamada desde el poder que no puede ser rechazada? Valeria ya estaba muerta, pero el hallazgo de un embrión en su cuerpo transformaba su historia en un caso sin precedentes. Y eso no conviene, ni al sistema, ni a ciertos nombres que podrían verse involucrados si se empieza a escarbar demasiado. Porque un crimen como este no solo se comete con una bala, también se perpetúa con el silencio, con la omisión, con la complicidad disfrazada de falta de pruebas. Y la prensa, que tantas veces ha servido como faro de justicia, en este caso, apagó su luz. Algunos periodistas que intentaron profundizar en el tema recibieron advertencias. Otros simplemente dejaron de hablar. Y medios importantes optaron por enfocarse en otros escándalos, en lo viral, en lo más fácil de digerir. Comenta abajo. ¿Crees que hubo censura detrás de este silencio mediático? ¿O fue una operación cuidadosamente orquestada para enterrar lo que realmente pasó con Valeria Márquez? Porque si los medios no cuentan toda la historia, entonces alguien más tiene que hacerlo. Valeria Márquez nunca alzó la voz, nunca denunció, nunca pidió ayuda públicamente. Y tal vez, no porque no quisiera, sino porque no pudo. Porque cuando estás atrapada en una red de poder, manipulación y apariencias, hablar puede ser lo más peligroso y callar lo más mortal. Valeria vivía rodeada de lujos, marcas, viajes y promesas, pero también, según personas cercanas, de amenazas veladas, presiones emocionales y pactos que nunca firmó, pero que igual la ataban. Una vida donde el vestido caro era la jaula, el chofer era el carcelero, y las luces del glamour eran el camuflaje perfecto para esconder el miedo. Hoy, Valeria ya no está, pero hay muchas mujeres vivas que están pasando por lo mismo. Tal vez tú, o tu hermana, tu amiga, tu hija. Relaciones donde todo parece perfecto por fuera, pero por dentro hay control,
chantaje, silencio, amenazas y una frase que se repite como una sentencia. Si hablas, se acaba todo. Y ese tipo de violencia silenciosa, no siempre deja marcas físicas, pero sí deja heridas que matan en vida. Por eso este video no es solo una historia trágica, es una alarma, un espejo, una oportunidad para que alguien, quizás tú, se dé cuenta a tiempo. No normalices el miedo, no justifiques el abuso, no confundas control con protección. Si estás en una relación donde el precio del lujo es tu libertad, sal. Busca ayuda. Habla antes de que el silencio se convierta en tu tumba. Comenta ahora mismo. No estoy sola. Si tú, o alguien que conoces, necesita apoyo. Este espacio también es tuyo. Y tu historia merece ser escuchada. Valeria Márquez fue asesinada. Su cuerpo cayó, pero su historia aún grita desde el silencio. Lo que muchos no sabían, y otros aún hoy prefieren ignorar, es que no murió sola. Dentro de ella, un embrión de 3 semanas también fue arrancado del mundo. Una vida que apenas comenzaba. Una existencia que no tuvo tiempo de respirar, de llorar, ni siquiera de ser reconocida por la ley. 2 vidas, 2 víctimas, un crimen y muchas preguntas sin respuesta. ¿Quién fue el padre? ¿Fue alguien con poder? ¿Fue ese embarazo la razón del asesinato? ¿Y por qué tantos medios decidieron callar justo cuando la verdad comenzaba a emerger? Desde el primer día, este caso ha estado marcado por el encubrimiento, por el silencio cómodo, por nombres que desaparecen, por autoridades que miran hacia otro lado. Pero lo que no se investiga, se repite. Y si nadie habla por Valeria, otras seguirán cayendo. Otras mujeres, atrapadas entre el lujo y el peligro. Otros embarazos ocultos. Otros secretos borrados con una bala. Este no es un simple caso de homicidio. Es un espejo de lo que pasa cuando la fama se mezcla con el poder. Y el poder se mezcla con la impunidad. Y hoy, aunque Valeria ya no está, la verdad aún respira. Pero necesita de ti, de tu voz, de tu indignación, de tu decisión de no dejar que esta historia quede archivada como una más. Suscríbete, dale like y comparte este video. Hazlo para que más personas vean lo que otros están intentando esconder. Comenta ahora mismo. ¿Quién crees que está detrás de todo esto? Tu teoría, tu opinión, tu verdad. Podría ser la pieza que falta. Porque si esta historia despierta aunque sea a una sola persona, entonces no fue en vano.